Bueno, vamos a ver, este es el segundo video del tema de polígonos. Con este problema que lo hicimos en... Yo creo que este lo hicimos en clase cuando vimos este tema de polígonos. Es un problema práctico que quiero explicar un poco. Vean, queremos colocar piezas de cerámica en el piso de una habitación que es rectangular. Esta es la habitación, ¿verdad? Tiene forma de rectángulo. El área es de 30 metros cuadrados. ¿Ven? Por ejemplo, me podían haber dicho, pues el lado más largo tiene 6 metros de longitud y el otro lado tiene 5 metros. Podrían haberme dicho, esas son las dimensiones de una habitación. Entonces el área pues será 6 por 5. 30 metros cuadrados. ¿Ven? Nosotros vamos a una habitación y medimos cuánto mide una pared y cuánto mide la otra. Y calculamos el área, 30 metros cuadrados. Y ahora resulta que tenemos piezas en forma de hexágono regular. Y cada lado mide 10 centímetros. Entonces, vamos a ver cómo. Para calcular cuántas piezas necesitamos, que es la pregunta, cuántas piezas de cerámica hacen falta, necesitamos saber cuál es el área de cada pieza. El área de cada hexágono. ¿Para qué? Pues porque nosotros tenemos un área total y ese área total la vamos a dividir en piezas que son hexagonales, son pequeñas piececitas, ¿ven? Que las vamos a ir poniendo. Supongamos que las piececitas van a ocupar todo el área de esta forma. ¿Ven? Entonces yo necesito saber cuánto mide una de estas piezas porque voy a dividir 30. Lo voy a dividir entre el área de una de esas piececitas, ¿ven? Y si yo divido eso, hago esa división, entonces voy a saber, lo que me va a dar va a ser el número de cada una de estas piezas. Una pieza, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no sé cuántas voy a tener. Pero en esta división voy a obtener el número de piezas, ¿ven? Esto es una de las cosas que no forma parte de saber una fórmula de áreas o algo así, pero que es fundamental saber hacer en esta pregunta, responder con esta operación. ¿Ven? Entonces el área en metros cuadrados, obviamente la tengo que dividir entre el área del hexágono en metros cuadrados. ¿Ven? O bien los metros cuadrados lo paso, tengo que hacer una conversión a centímetros cuadrados. ¿Ok? Y entonces sí puedo obtener el área del hexágono en centímetros cuadrados y hacer la división que me va a dar el número de piezas. Muy bien, pues hecha esta explicación de qué es lo que queremos conseguir, para contestar a la pregunta vamos a ver cómo calculamos el área del hexágono. El área del hexágono, sabemos el lado del hexágono. Entonces, cuando tenemos un polígono regular y conocemos su lado, como para calcular su área vamos a usar la fórmula perímetro por apotema dividido entre 2, ¿ok? Entonces calculemos el perímetro. El perímetro será, estamos en un hexágono, así que son 6 lados. Esto, cuando nosotros planteamos el problema, ponemos, vamos a trabajar con un hexágono, n es igual a 6, ¿ok? Entonces 6 por 10, 60 centímetros. Muy bien, y ahora tenemos que calcular la apotema. La apotema del hexágono la dibujamos. Va desde el centro, ven el punto rojo que estoy dibujando ahí en el hexágono, hasta la mitad del lado. Esa será la apotema. Entonces, ¿qué vamos a usar? Pues podemos usar o trigonometría o Pitágoras. ¿Cuándo vamos a usar Pitágoras? Vamos a usar Pitágoras para resolver los elementos de un polígono regular cuando conocemos, si los tenemos, el hexágono y sabemos la apotema. Queremos conocer la apotema. Okay. Entonces, recuerden que vamos a trabajar con un triángulo, que es este triángulo. Entonces, de aquí, la apotema es un cateto. ¿Ven? Esto es un triángulo rectángulo, ¿verdad? Y la apotema es uno de los catetos.
el otro cateto es la mitad del lado. Entonces, de una vez podemos decir que si esto es la mitad del lado, como el lado mide 10, de una vez diremos que el otro cateto mide 5. ¿Sí? Entonces, en un triángulo rectángulo, para resolver un triángulo rectángulo, ¿ven? Para resolverlo podemos usar Pitágoras, y para eso necesitamos conocer dos de las medidas. Y del teorema de Pitágoras, por ejemplo, si tengo la hipotenusa, que es igual a la suma del cuadrado de los catetos, ¿ven? Puedo despejar la otra medida que no conozco. O si quiero conocer un cateto, ¿verdad? Despejo de una vez y la fórmula, recuerden, quedaba así. La diferencia del cuadrado de la hipotenusa menos el otro cateto. Bien. O puedo usar trigonometría. ¿Cuándo voy a usar trigonometría? Cuando solamente tengo una medida. Pero conozco uno de los ángulos. Entonces podemos usar trigonometría. ¿Ven? Entonces, les recuerdo que para usar trigonometría, en el caso de los polígonos, vamos a sacar la medida de este lado. Porque este lado, que lo voy a dibujar aquí, ¿ven? Es la mitad del ángulo central. Es decir, el ángulo central, que es 360 siempre entre n, pues la mitad de eso es este. Y a través de ese ángulo, usando trigonometría, SOHCAHTOA, podemos saber cuánto mide la SOHCAHTOA. Pero resulta que en el caso del hexágono, ¿ven? Esto siempre es igual, siempre, cuando vamos a calcular los elementos de un polígono regular, o vamos a usar Pitágoras, o vamos a usar trigonometría. Para usar trigonometría hay que calcular este ángulo de aquí, que será la medida del ángulo central dividido entre 2. Pero en este caso resulta que como es un hexágono, recuerden que les dije que en el hexágono el radio mide lo mismo que el lado, así que esta hipotenusa mide 10. ¿Bien? Esto mide 10. Porque en el hexágono se cumple que lo que mide un lado, 10, es lo mismo que miden. Aquí mide 10 y aquí mide 10. ¿Ven? Es un triángulo equilátero el que se forma con un ángulo central. Esto es un triángulo equilátero. ¿Ven? Bien, pues entonces podemos usar Pitágoras. Así que listo, porque ya sabemos que esto tiene 10. ¿Cómo vamos a usar esto? Pues lo primero que hay que hacer es identificar los lados. ¿Qué quiere decir identificar? Esto es muy importante también, porque 5 es un cateto. A es el otro cateto. Y 10 es la hipotenusa. Pues ya está, entonces. Como lo que queremos saber es uno de los catetos, vamos a usar esta fórmula. ¿Ven? De Pitágoras, el cateto. Entonces escribimos, para saber A, vamos a usar Pitágoras y vamos a decir A, que sería el cateto, ¿verdad? Será igual a la raíz de 10, que es la hipotenusa, a la 2 menos 5 a la 2. Ahí está, y eso, pues, lo podés, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que da. 100 menos 25. Ok, y entonces eso le hacemos la raíz. A 8,66. Pues muy bien, ya les dejo entonces a ustedes que terminen este problema. Ya sabemos lo que mide el apotema y entonces este valor ustedes lo ponen más ordenado, ¿verdad? En los apuntes que yo para ocupar la pizarra no, da 8,66, ¿verdad? Y ahora ya podemos calcular a través de esa fórmula el área. Y después, ya que sabemos el área del hexágono, nos volvemos a lo que dije en la explicación de cómo se contesta a la pregunta de cuántas de esas piezas de cerámica vamos a usar. Muy bien, voy a dejar un problema parecido para que lo hagan ustedes en los problemas de este punto.